Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Mis amigos, a este nuevo encuentro de Dios con nosotros aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. El privilegio de siempre de iniciar otra jornada más en esta noche tan especial. Doctor Alfredo, ¿cómo está? Bienvenido. Un placer compartir con la audiencia eso que nos apasiona, de que Dios está cerca y que siempre nos escucha. Está también con nosotros, después de algunos programas ausentes, aquí con el renovado placer, esfuerzo y también energía, el pastor Santiago Maldonado. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches, Darío. Realmente es una alegría poder volver al programa y volver a entrar en las casas de la teleaudiencia. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus casas y estar con ustedes compartiendo esta amable hora que vamos a estar. Muy bien, tantas actividades se han dado justamente en esta última semana que ha pasado, fin de semana, la visita de un joven con capacidades diferentes que pudo transmitir un mensaje tan alentador, tan esperanzador también a nuestra juventud paraguaya, y el desafío a no dejarse vencer ante las limitaciones, ya sean físicas, mentales, inclusive hay que seguir adelante. Por el otro lado también un poco todo lo que conmovió el mundo del avispero político, en que se les hizo arrodillar a nuestros parlamentarios. ¿Cuál es la lectura que tenemos con todo esto, Pastor Santiago, y después el doctor Alfredo también, para que comparta con nosotros? Y bueno, yo creo que por un lado es el mensaje que trajo Nick, fue un mensaje de esperanza, como dijiste, Darío, de esperanza de que por más de que uno se encuentre imposibilitado, como él solamente era un tronco, ¿verdad? Sin las extremidades, increíble las cosas que pudo lograr en la vida, ¿verdad? Y por otro lado, el polvorín que causó en nuestro Congreso Nacional, que lamentablemente esperábamos mayor altura, mayor respeto hacia un ser sobrenatural que es nuestro Dios, que supuestamente adoramos todos, aunque ellos digan que somos un Estado laico, bueno, pero por lo menos un respeto hacia la persona de Dios, ¿verdad? También reconozcamos que lo que han hecho en ese sentido al permitir el Parlamento la presencia de un hombre como las características de Nick, trayendo mensaje, la participación también allí del pastor Emilio, pero creo que fue un acto solemne y también hasta lo que en la propia cultura paraguaya la religión, aunque no digamos que sea la oficial, pero trajo en ese sentido un marco de reverencia y de respeto que de alguna u otra manera hemos perdido, doctor Alfredo. Ciertamente, históricamente somos un pueblo muy religioso y por suerte también muy respetuoso de la Biblia, ¿no? Este dicho, lee Biblia, él no le vas a engañar, es un dicho básicamente muy positivo. Por otro lado, es interesante que vuelve con fuerza a crecer tanto el racionalismo como la masonería, ¿no? Y tanto la masonería como el racionalismo siempre han tenido una postura muy crítica, muy negativa a cualquier confesión religiosa de convicciones muy firmes, y creo que algo de eso se da en el Parlamento. Quizás lo más chistoso fue la discusión entre los parlamentarios, quién debería arrodillarse, cuánto tiempo. El uno le asignaba 2 días enteros al otro de arrodillarse y compañía. Lo lindo y rescatable que del mensaje de Nick todos han hablado con mucho respeto. La forma, tomar de sorpresa al Parlamento en cierto acto religioso, no sé,
A mi gusto, Palau lo hizo un poco más elegante. De todos modos, pasan cosas lindas. También esa ley de que de repente ahora por fin se publica todos los listados de funcionarios públicos, que es una cosa obvia que en cualquier país medianamente civilizado eso está en Internet, es un paso enormemente positivo. Aclaremos que también con este acto no pretendamos y creamos también en ese sentido de que va a haber una revolución espiritual, una transformación. Hay que cuidarse de esos extremos, doctor Alfredo. Claro, mira, los emperadores más corruptos en su momento de rodillas subieron al Vaticano a besar el anillo del Papa, si es que consiguieron un divorcio o podían hacer sus chanchullos, ¿no? Entonces, estos gestos externos muchas veces fomentan más la hipocresía que el genuino arrepentimiento. Muy bien, seguimos aquí en Dios con nosotros. Hemos hecho un paréntesis para hablar, en primer lugar, reconocer, agradecer a Dios por la visita de este joven que ha traído un mensaje de esperanza alentador y un mensaje de vida también a nuestros jóvenes paraguayos, y también la experiencia que ha tenido el Parlamento Nacional con la visita de este joven. Muy bien, o señor ya en este caso, porque tiene una esposa, Sí, un hijo. hijo. Excelente. Sí, que- Bueno, Y está una con nosotros. atracción juvenil increíble, ¿no? Sí. Los jóvenes todos Se volvían locos por verle, se hizo por estar. poca propaganda, básicamente en las redes, y 2 días consecutivos auditorio lleno, ¿no? Y estuvo con los colegios, con los estudiantes a la mañana ese. Sí, impresionante. O sea, la gente busca un testimonio existencial, alguien que es creíble y que lo transmite de una manera creíble. Muy bien, y algo que es creíble, y vamos a ver si lo pueden transmitir también como creíble, es lo que está pasando en Coronel Oviedo. Para ello hemos invitado en la noche de hoy a los miembros y quienes conforman el equipo de trabajo de la Iglesia Bautista Betel. Vamos a dar la cordial bienvenida al pastor Jimmy Mesa, que es de la Iglesia Bautista Betel. Pastor, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Darío. Muchas gracias también al Pastor Maldonado y al Dr. Neufeld por permitirnos estar aquí en la casa y en el programa Dios con nosotros. Excelente, gracias por llegarse desde tan lejos. Bueno, no tan lejos, ¿verdad? Pero es 130 un sacrificio, kilómetros. 130 kilómetros, ¿verdad? Está con nosotros el licenciado Gustavo Ledesma del Departamento de Misiones de la Iglesia. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal, Darío? Buenas noches para ti, para los panelistas acá y para la audiencia también. Y bueno, estamos acá, como dijiste, a ver si puede ser creíble contar y lo que estamos haciendo, lo que la gente está haciendo en Coronel Oviedo. Está Mira, también, Me sí. alegro que la obra tenga ahora un hombre bastante bien crecido, porque mi amigo de hace 30 años, el señor Rosenbaum, que inició la obra social allá, era tan chiquitito que siempre le teníamos que poner un taburete para predicar, porque no alcanzaba a mirar por encima del púlpito. Con la misma gana está todavía el Señor. Con la misma gana, un gran misiólogo. La licenciada Nadir Shaikh de la Iglesia Bautista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nadir? Muy bien, muy buenas noches, Pastor Darío, Pastor Maldonado, Doctor Alfred. Un gusto poder estar acá con ustedes en esta noche. Muy bien, conozcamos un poco los ministerios de la Iglesia Bautista Betel, pero antes de profundizar en eso, ¿podría hacernos un relato histórico breve de cómo es que se inicia la obra y de qué forma también es el ímpetu de la acción social, de los colegios? En primer lugar, podemos dar gracias a Dios de que la obra de la Iglesia Bautista Betel ha crecido bastante. En Coronel Oviedo nos consideramos una iglesia misionera, una iglesia que hoy se está hablando acerca de las 7 esferas. Creemos nosotros que como iglesia ya hemos estado trabajando, quizás con otro nombre, pero Varias esferas, me consta, sí. varias esferas. entonces nos consideramos una iglesia misionera que ya se ha iniciado el trabajo un poquito más, aproximadamente alrededor de 30 años atrás, y ya con actividades en el cual se podía trabajar dentro de la sociedad a través de un trabajo social, que es anteriormente se llamaba
Guardería Betel, lo llamábamos. Hoy el Centro Asistencial Betel. De esto se desprende y está la iglesia, el cual está trabajando ya de varias maneras. Ya no solamente es un centro asistencial que se está teniendo en Coronel Oviedo, está la parte educativa, la educación formal, que como iglesia tenemos un centro educativo que abarca desde el maternal hasta el tercer año del nivel medio. También trabajamos en cooperación misionera con la misión alemana, ya en otra ciudad también. Y bueno, el trabajo un poco a grandes rasgos que podemos estar mencionando así, ¿verdad? Qué bueno. Doctor, una de las características que en tu libro mencionas como punto a tener en cuenta de iglesias saludables o iglesias que realmente deben tenerse en cuenta, aparte de ser apostólica, es una iglesia misionera. Y eso se está viendo justamente en el trabajo que los hermanos de la iglesia Betel están haciendo. Y siempre se caracterizaron por eso. Bueno, misiones básicamente es bastante amplio, cruzar fronteras con el Evangelio, y uno puede ser una iglesia misionera abriendo, qué sé yo, una obra en una compañía de campesinos que vive una cultura bastante diferente a lo que es un pueblo bastante establecido. Pero por supuesto tenemos que mirar el horizonte grande. Una iglesia misionera tampoco va a tener miedo de enviar a alguien a Indonesia o a los Filipinos o a la China. Todo eso es necesario. Que es el anhelo nuestro. También. Como iglesia. Sí. Ah, están con eso. Sí. Muy bien, vamos a conocer más detalles acerca de la iglesia Betel de Coronel Oviedo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Muy bien, vamos a conocer ya en instantes más a Luis Rivas, quien estuvo compartiendo esta preciosa canción en esta noche. El tiempo también nos apremia para conocer este trabajo tan hermoso, tan grande que está teniendo la iglesia Betel en Coronel Oviedo. Pastor Jimmy, rápidamente, ¿hace cuántos años que está funcionando la iglesia? La iglesia un poquito alrededor de los 30 años, tiene su proceso de trabajo. Nosotros hemos estado, como lo llamamos, en el interior nuestro ahí, la iglesia pequeña, donde era el lugar donde nos reuníamos. Yo hace 17 años que estoy ahí y alrededor de 40 personas era la iglesia donde estábamos. Y de ahí salimos. Y hace cuestión de un poquito más de 10 años estamos en el lugar donde estamos, a 2 cuadras del lugar donde era la iglesia original de Betel. Como iglesia hemos estado creciendo
Y entonces ya cuando veíamos que no podíamos entrar en la iglesia pequeña, entonces como congregación hemos visto la necesidad de buscar un lugar más amplio. Entonces tenemos una segunda etapa entonces como iglesia, en el cual estamos hoy por hoy trabajando ya alrededor de un poquito más de 150, 170 miembros que están ahí trabajando. Entonces, es un trabajo que va llevando y tiene su proceso como iglesia. Excelente. Muy bien, está también con nosotros el licenciado Gustavo Ledesma del Departamento de Misiones. Ese es un departamento muy importante y con fuerza también dentro de la iglesia de Betel. Sí, cuando escucho que dice así, como un departamento con fuerza y grande, me suena bien, ¿verdad? Pero un poco una carga él también. Pero, como dijo el pastor, queremos ser una iglesia misionera. Entendemos que la misión de la iglesia es justamente multiplicarse, extender y alcanzar a los no alcanzados, ¿verdad? Llegar a los no alcanzados. En eso hemos ido ensayando varias cosas, ¿verdad? Hemos ido ensayando y tratando de cooperar con diferentes organizaciones. Y una de ellas es la misión alemana con quien hemos estado cooperando para trabajar con los indígenas. También ensayamos, recuerdo el 2004, 2005, creo, Pastor Santiago, con nuestro querido Pastor Carlos Moreno. Sí. La visión, las ganas de llegar a los asentamientos, los 1000 asentamientos, las 1000 iglesias. Iniciamos algo, visitamos algunos asentamientos, con ayuda médica. Hay varios profesionales en nuestra iglesia de la salud, entonces llevábamos profesionales médicos, llevábamos medicamentos, llevábamos un poco de todo, peluqueros, entonces docentes, a manera de ir y entrar como para ingresar en la comunidad. Y él decía, si me permitís, Darío, él decía, si en cada asentamiento podemos levantar una iglesia, vamos a lograr que este país cambie totalmente. Y ese era el sueño de su vida, el sueño con el cual murió, pero yo creo que eso estamos viendo ahora como una realidad, que es un desafío para todas las iglesias en Paraguay. ¿Cómo hacen en este caso, Gustavo, para poder trabajar dentro del contexto de la iglesia allí y tener tiempo también para poder extenderse hacia afuera con todos los miembros, llevarlos, involucrarlos, porque no es cosa fácil, ¿verdad? Buena pregunta. Hay una... siempre nos preguntan esto, ¿verdad? ¿Cómo hacen todo esto? ¿Verdad? Pero, y por el otro lado, a nosotros nos parece que, que debemos hacer más, ¿verdad? Pero tratamos de incentivar en la gente y el trabajo de voluntario, el trabajo de que cada persona, cada miembro de la iglesia, cada cristiano es responsable para influenciar en su entorno y un poco más. Entonces, y con esto te digo, todos los trabajos que estamos haciendo, como dije, tratamos de hacerlo en cooperación por varias razones. Una de las razones es que hay mucha gente que ya ha puesto cimientos, ¿verdad? Y nosotros, no es que seamos vivos, ¿verdad? Pero estamos construyendo sobre cimientos que otros han puesto, ¿verdad? Y eso por un lado. Por otro lado, tratamos de despertar en la gente, en los miembros, en los jóvenes. Por eso en los viajes que especialmente hago cuando voy a las colonias indígenas, llevo conmigo un equipo de gente, jóvenes, para que se vayan empoderando de la visión y vayan conociendo. Entonces, eso se va multiplicando, ¿verdad? Sí, adelante, continúa. Y entonces esa es la manera, o sea, no lo hacemos solos, ¿verdad? Hay equipo, hay un equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces hay gente que se suma, hay gente que aporta, hay gente que va, que ofrenda. Entonces, esa es la manera que estamos trabajando. Interesante, Alfredo, es dos cositas. La primera son los dos términos que han utilizado, el evangelio un poco integral, el voluntariado, y desde una perspectiva eclesiológica,
No hace falta tener 500, 700 mil miembros para hacer un trabajo como el que ellos están haciendo. Bueno, definitivamente que no. Si tenés un grupo juvenil de 20, 30 y llevas cada 2 semanas un grupo de 5 a una colonia indígena, eso tiene un impacto ya extraordinario. Para los jóvenes mismos, para su cosmovisión, su actitud para el resto de la vida, y también en el campo, ¿no? Inclusive históricamente las iglesias pequeñas han hecho mucho más por las misiones mundiales que las mega iglesias. Muy bien, señores, tenemos que hacer una breve pausa aquí en Dios con nosotros. Vamos a ir a cumplir con nuestros anunciantes, como siempre también acá acompañándonos Lácteos Los Colonos, algo espectacular que estamos viendo cada jornada, Lácteos Los Colonos. 1,6% bajo el contenido de gordura, con fibra activa, algo saludable y diario que puede ser de gran beneficio para cada una de nuestras vidas. Por eso, con este bloque estamos cerrando aquí la presencia también de Lácteos Los Colonos, el agradecimiento a Dursen Consultora y Global Trading, que hacen posible que podamos compartir en cada edición de Dios con nosotros aquí a través de Red Guaraní. La pausa y ya volvemos. En la arena vi tus pasos, encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte. Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme, hijo, nunca te dejé de amar. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Aferrado a tus promesas voy cual peregrino, gritando a los 4 vientos, tú eres el motivo de este regocijo inmenso que me llena el pecho de infinita paz. Pues en tus manos yo deposité mi voluntad. Aquí estoy, mi Salvador. Vine a darte gracias. Aquí está mi corazón. Hoy te entrego el alma, te entrego el alma. Para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Para adorarte,
He venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón. Y vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy, voy a entregar mi corazón, mi corazón. Excelente. Gracias, Luis, por compartir con nosotros. Luis Rivas, que nos acompaña también del Ministerio Betel. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches para Red Guaraní y para toda la audiencia. Ayúdame, por favor, ya un tiempito que no estoy más en radio, pero esa canción pertenece a un ex rockero, cantante argentino que tuvo una experiencia bastante especial. Sí, Pablo Olivares. Pablo Olivares, Sí. Exactamente, Pablo Olivares. Muy buena canción que es producto justamente de su conversión. A propósito, Arturo Allen, un productor musical, hoy productor de cine, está preparando la biografía de él, el testimonio de vida de él, algo impresionante realmente. Está haciendo una película sobre la vida de este joven rockero y después vamos a hablar un poquitito también sobre ello. Luis, ¿hace cuántos años con la música? Desde los 7 años. Estoy 7. un poco afónico nomás, pero... Ya, pero gracias por animarte para compartir con esa, Gracias. con Gracias esa a ustedes. pequeña limitación. Gracias, Luis, por acompañarnos. Bueno, la experiencia de este muchacho, este rockero Pablo Olivares, sus padres, principalmente una madre muy devota, ferviente en la oración, lo instruyó desde niño en la palabra, llegó a la adolescencia, creo que hubo una separación de sus familiares y él optó por la música rock como una vía de escape. Finalmente en México tiene una experiencia muy fuerte porque fueron secuestrados y ahí él le preguntan si creían en Jesús con una pistola en las sienes, ¿verdad? Y le decía que sí, moría, le decía que no y también, ¿verdad? Entonces no tenía escapatoria. Y ahí dijo, yo creo en el más grande de todos, que es Dios Todopoderoso, y en Jesucristo su único Señor. Y no entendió el hombre, pues estaba totalmente dopado también, ¿verdad? Pero pudo vivir para contar y para cantar. Comento esto porque quiero hablar con Nadir, que está trabajando en todo lo que es el trabajo con los niños. Ella es copastora también, pero la experiencia que comenta Pablo Olivares es que nunca le dejó lo que pudo aprender de chico en casa, su mamá orando por él cada noche, leyéndole la Biblia, él y a su hermana. Son aspectos que un niño nunca olvida. Así es lo más importante, porque por algo dice la Biblia en Proverbios, enseña al niño en su camino, cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces yo creo que es muy importante y creo que si vamos a hablar de eso, cada uno va a tener su experiencia de cómo creció y las cosas que hemos aprendido de nuestros padres, ¿verdad? Entonces es muy importante lo que los padres traspasan a los hijos o también al docente, al profesor, ¿verdad? Desde lo más kindergarten hasta los más grandes. Entonces es muy importante y el niño nunca se olvida, por eso hay que siempre estar enseñando el bien, ¿verdad? Yeah. ¿Cómo hace Nadir para cruzar un poco 3 barreras muy importantes en el interior del país? Primero, extranjera, ¿verdad? Segundo, mujer, ¿verdad? Y para que la acepten como copastora en una iglesia. Yo creo que uno es la gracia que Dios pone en cada corazón, ¿verdad? No es fácil y es una lucha constante en el sentido de todo eso lo que dijiste, ¿verdad? Ser extranjera. Bueno, de repente ser extranjera es algo que la gente le gusta al momento, al inicio le gusta a la gente, cuando los extranjeros aparecen y siempre cuando aparece extranjero siempre parece que hay más bendición, pero es entre comillas, ¿verdad? Entonces es una lucha constante, el llamado de Dios en la vida de una persona y la confianza que Dios ha puesto también, que sí es esto que Dios te ha puesto en tu corazón, es ese llamado que Dios te ha dado, la convicción de este llamado, ¿verdad? Entonces yo creo que con la ayuda de Dios, ¿verdad?
y encontré personas muy maravillosas acá en Paraguay, principalmente la iglesia que estoy sirviendo, personas que han abierto puertas y que han confiado en el llamado que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces yo creo que es un poco eso, el llamado y también la gente buena, ¿verdad? Hay gente muy buena acá en Paraguay, la gente paraguaya son gente muy sociable, son gente muy abiertas. Y yo creo que eso fue un poco la bendición que tuve, ¿verdad? ¿Hace cuántos años estás como misionera aquí? Hace 15 años. Hace 15 años. 15 ¿Y años. has trabajado también en todo lo que es el trabajo de acción social? Sí, empecé mi ministerio acá en Paraguay, en Coronel Oviedo, justo en la obra social que, como dijo el pastor Jimmy, que era antes guardería y que ahora ya no es más guardería, pero sí se trabaja todavía con las comunidades en desarrollo comunitario, ¿verdad? Entonces empecé mi trabajo en ministerio en la obra social y fui creciendo y tenía que escalar montañas, ¿verdad? Fue un proceso en mi vida, ¿verdad? Fue un proceso largo hasta que llegué donde llegué hoy. Entonces, de repente, hoy puedo decir, sí, he alcanzado un nivel en confianza de la gente, en servicio, he llegado a donde estoy. ¿Por qué? Porque hay siempre un proceso en la vida de la persona. Decime, ¿este es un trabajo de diaconado? Es la primera vez que escucho este término. ¿Es lo mismo que decir acción social o un trabajo social con el término que usaste, desarrollo comunitario? ¿El diaconado dijiste? Sí. Sí, yo creo que sí, depende cómo se enfoca, ¿verdad? Depende cómo se enfoca y de qué ámbito uno está enfocando pero Porque todo gira en torno al servicio, ¿verdad? Sí, así es. Pero así aquí es. lo que veo que este término es una cuestión mucho más procesual. Sí, es un proceso y creo que después la otra persona que va a llegar acá va a hablar un poco más de eso, porque está específicamente en el desarrollo comunitario que hace como 15 años más o menos que se está llevando a cabo en Coronel Oviedo el desarrollo comunitario, que es trabajar con la comunidad directamente, ¿verdad? Enseñando a la comunidad, haciendo desarrollo en el sentido, preparando a la comunidad de enfrentar el día a día, tanto con oficios, como también que ellos pueden organizarse como comunidad y que ellos mismos pueden procurar desarrollarse solo más adelante, ¿verdad? Pero eso no solamente comunidades indígenas, ¿verdad? No, es en Coronel Oviedo, en toda la comunidad de Coronel Oviedo, que es el desarrollo comunitario. Y también yo digo estamos porque hago parte de la comisión directiva ahora, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en Villarrica, en Troche y en Coronel Oviedo y alrededor también de Coronel Oviedo. Excelente, pastor. Siete Esferas, ahí está bastante metido todo. Sí. Voy a ir a una breve pausa, ya nuestro directorio nos está indicando. No. Vamos a ir a la pausa, después Santiago Maldonado comparte con nosotros la postura que va a estar acercándonos en esta noche. La pausa, ya volvemos, mis amigos. Seguimos acá en Dios con nosotros en la noche de Red Guaraní, el canal de la familia. Y hemos interrumpido un poco la presentación del pastor Santiago Maldonado en razón a lo que exponía la señora Nadir con todo el trabajo de desarrollo comunitario. Es prácticamente un trabajo que apunta también en cuanto a las 7 esferas. Lógicamente, yo creo que la iglesia Betel, Bautista Betel, como las que tenemos como invitado esta noche, se adecuan perfectamente al proyecto que estamos teniendo como APEP, ACIEP y todas las iglesias evangélicas del país, de trabajar en todos los niveles y en todas las esferas que componen la sociedad, ¿verdad? Y así como nos explicaba la hermana Nair, la pastora, el desarrollo comunitario, el participar en los asentamientos rurales, el participar con los indígenas, el tener una guardería, una escuela agrícola, el involucrarnos, que las iglesias salgan de las 4 paredes y nos vayamos al encuentro del necesitado. Como decía
en la vieja canción, por los montes, por los valles, la iglesia sigue caminando para predicar. Entonces esa es la tarea principal. Muy bien, está también con nosotros la profesora Angelina Enciso, ella es coordinadora general del colegio en este caso. ¿Cómo está, licenciada? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, realmente es un gusto poder estar en este programa. Dios con nosotros, y ya he estado escuchando todo lo que han estado hablando en cuanto a las 7 esferas. Y gracias a Dios por Coronel Oviedo estábamos ya trabajando en esto, a lo mejor no poniéndole los nombres, pero sí ya haciendo algunas o varias actividades y trabajos, principalmente en el campo mío, que es el trabajo social, donde estamos trabajando en diferentes comunidades, estamos trabajando con niños, con personas adultas, con padres, madres, abuelos. ¿Cómo hacen todo esto, profesora Angelina, del tema del desarrollo comunitario? Porque mencionaron Villarrica, Troche y no sé qué otros lugares más. Realmente en estos momentos estamos trabajando en desarrollo comunitario centrado en la niñez. Estamos trabajando con 2.500 niños, niñas en forma directa. Esto significa que más de 1.000 familias estamos alcanzando con este trabajo. Tenemos siendo afectados. 2.500 niños. 2.500 niños, niñas directamente. ¿Ves? Y es una iglesia de ¿qué? 200 miembros, 300 miembros. 150. 150. Sí. Tenemos Las iglesias de medida mediana son las más dinámicas en este sentido. Mayor alcance. Esta obra social fue fundada en el 1985, hace 28 años que estamos trabajando desde la Convención de Iglesias Bautistas Betel. Estamos trabajando directamente también con la Iglesia Bautista Betel de Coronel Oviedo en alianza. Así que es un brazo social de la Convención de Iglesias Bautista Betel. ¿Y en qué consiste este trabajo que está centrado en estos 2.500 niños? ¿Cómo hacen el desarrollo comunitario? Y son varios programas que tenemos en las comunidades. Los programas son enfocados en el área de salud, educación y desarrollo organizacional. ¿A qué le llamamos desarrollo organizacional? De que llegamos y juntamos a los padres y hablamos con ellos con toda la verdad de que si realmente ellos están interesados en que realmente se desarrollen en su comunidad como ellos quieren. Entonces desde ahí nosotros planificamos lo que es el desarrollo comunitario centrado en la niñez. O sea, no es un programa impuesto, es un programa que nace, ustedes hacen nacer desde el mismo contexto en el cual están haciendo. Así mismo es. Es un modelo Freire, por decirlo. Sí, no podemos ir a imponer un desarrollo comunitario, porque tenemos que saber que ellos tienen sus realidades propias, y ya sea asentamientos, ya sea comunidades grandes que tienen historias y que de repente están llegando agentes externos que somos nosotros, no podemos estar diciéndole, bueno, esto es lo que a ustedes les falta. Ellos tienen que contarnos realmente lo que les falta a ellos. Ese trabajo y esa dinámica de llegar a coordinar y ensamblar un poco el engranaje, porque veo que hay pastores, hay personas involucradas en las misiones, pero hay también técnicos dentro de este contexto. Claro que sí, Dios ha sido fiel con todos nosotros y hemos ido preparándonos en un equipo grande de hermanos, hermanas que estamos trabajando. Somos 40 actualmente en el Centro Cristiano Betel, Centro Cristiano Asistencial Betel, que estamos en Coronel Oviedo con nuestra oficina. 40 personas en el sentido de que voluntariados o personas asalariadas. Hay entre ellos voluntariados y también asalariados. Tenemos que entender de que este trabajo es un trabajo arduo y necesita de profesionales en el ámbito, y que realmente también estos profesionales son los que están diseñando de alguna manera lo que las comunidades están queriendo. ¿Y cuáles son esos profesionales que ustedes tienen actualmente? Y la mayoría son técnicos en área social. Técnicos en área social son docentes, son licenciados en varias áreas administrativas, así como programáticas,
y trabajo ellos, social y también. Trabajo social. Psicólogos. Sí, claro que sí. Alfredo, ningún miembro puede decir en esta iglesia yo no tengo nada para hacer. Así es, y así tiene que ser, ¿no? Así como en un cuerpo, la célula que no hace algo que no trabaja muere, ¿no? Y la iglesia es un poco así también, y bienaventurada aquella iglesia que da espacio de trabajo a cada uno de sus miembros, porque esa es la mejor vía de crecer humanamente y espiritualmente. Está con nosotros también el licenciado Alcides Román, a quien damos la cordial bienvenida. También es pastor. ¿Cómo está? Bienvenido, Alcides. Buenas noches y un gusto compartir con ustedes. Hasta diciembre pasado formé parte de este equipo de trabajo y actualmente estoy realizando otra tarea y agradezco la invitación, el que me hagan participar, y de alguna manera todavía sigo siendo miembro de esta iglesia y bueno, un gusto compartir. ¿Y tu función en este caso, siendo ex pastor de la iglesia, ahora trabajando en forma conjunta con la misión alemana? Bueno, actualmente estoy 100% al servicio de la misión alemana, enviado por la iglesia Betel. Hace un poco más de 10 años que estamos trabajando en cooperación con la misión alemana. La iglesia Betel entró en un acuerdo y hemos estado desarrollando varios proyectos, y hoy ya somos 2 familias incorporadas de la iglesia al trabajo entre indígenas. Ajá. Con la misión alemana. Y bueno, nosotros estamos bastante tiempo ocupados directamente trabajando en las colonias en relación directa con los indígenas, y nos dedicamos más a la capacitación de los líderes indígenas. El otro tiempo, parte de nuestro tiempo dedicamos a desarrollar la visión de la misión alemana entre la iglesia nacional. Ajá. La misión alemana ha hecho un trabajo de pionerismo durante 40 años. Llega a un punto donde hoy le corresponde en la siguiente etapa la edificación de la iglesia indígena, el desarrollo del liderazgo indígena a la iglesia paraguaya, y nos hemos sumado a eso. Sí. Mantenemos un vínculo estrecho con la iglesia. Hoy soy miembro de ella, rindo cuenta de mi trabajo, de mi función a la iglesia de Coronel Oviedo. ¿Con cuántas parcialidades o familias indígenas están trabajando? Actualmente con 4 parcialidades. Estamos en la región oriental, los H, Paintahuitená, Abá Guaraní y Mbuyá. Paintahuitená, Abá y Mbuyá. Para que nuestra teleaudiencia pueda tener un poco noción también, porque a veces pecamos de generalistas en ese aspecto, pastor, al decir, bueno, todos los indígenas son todos iguales. Sin embargo, en estas 4 parcialidades hay marcadas diferencias también. Sí, muy, muy diferentes. Los H se caracteriza por un espíritu emprendedor. Ellos trabajan y cada colonia tiene su chacra comunitaria. Los Abá Guaraní tienen cierta característica que más parecido a los paraguayos, en muchos aspectos. Y hay que saber tratar con él. Nosotros estamos trabajando más con ellos y en muchos aspectos tengo que preguntar quién es mi abuela, ¿verdad? Porque en muchos aspectos nos identificamos mucho con ella. La cultura de los Abá Guaraní está más cerca de la cultura paraguaya campesina, mi cultura. Entonces, fácilmente hay una identificación. Los Pai es diferente, también bastante trabajadores son. Los Mbuyasi son un poquito más tranquilitos, más quietos. Parece que está su mentalidad es mucho más de recolector, por lo tanto casi es ofensa ofrecerle trabajo, ¿verdad? Es interesante esa caracterización que usted ha hecho también, y por eso peyorativamente siempre se le ha hecho con ese nombre al indígena Abá. Y cuando un paraguayo está mal y está bravo, rebelde, de Abá le dicen enseguida luego. Bueno, ellos, los indígenas, han alcanzado
también un nivel de desarrollo. Y a tal punto que hoy decirle indio se enojan. Es una ofensa. Es una ofensa. Hoy también ya no les gusta tanto que se les diga indígena. Ellos están esperando que ya se lo reconozca como pueblo originario. Pueblos originarios. Sí, ya con ese nombre y con el debido respeto. Sí, merecen nuestro respeto. Sí. Evidentemente no son menos que todo y además Dios ama a los indígenas. ¿Y el trabajo es alentador? ¿De qué forma, pastor, trabajar en ese sentido con gente paraguaya de la ciudad, Coronel Oviedo, y estar trabajando hoy con estas parcialidades? ¿Dónde encontramos ese elemento alentador en la vida pastoral, en su caso? Bueno, ha sido un proceso, creo que en el 2000 tuve el primer contacto con una colonia y fuimos con mi esposa hasta una estación misionera y en la mañana nos levantamos, estuvimos mirando ahí y le seguimos a una misionera que se dirigió hasta una casita y allí estaba una chica enferma de tuberculosis. 17 años, tenía 25 kilos, se estaba muriendo. Y esta misionera la tomó en su brazo y allí le hablaba guaraní. Nosotros con mi esposa parados así mirábamos aquel cuadro y ella le dijo en guaraní, coaco pastilla munguerata derete. Y le dio de tomar aquel comprimido. Después le dijo, coanga metate te impujado munguerana de corazón. Y le habló del amor de Jesús, le habló. Y allí 5 centímetros la boca de esta misionera, de esta chica con problemas de tuberculosis, y nos impactó eso. Y creo que a partir de ahí se fue dando varias cosas. Y a partir de ahí iniciamos, y a través de los contactos directos, enseñando en la Escuela Bíblica de la Misión Alemana, invitado a participar en campamentos, en los Atiguazú, fue creciendo esta carga. Y también como iglesia nos involucramos bastante, creo que el hermano Gustavo habló de esto también. También ya fue enviado otro misionero años antes que nosotros. Entonces lo nuestro apenas fue un paso más. Apenas fue un paso más. Realmente interesante la historia que están compartiendo con nosotros los amigos de Betel. Hay más Dios con nosotros aquí, no se muevan por favor. Vamos a nuestros consejos comerciales y ya volvemos. Jesús, llena hoy mi vida con tu presencia. Restaura todo mi ser, Señor, con tu amor. Y hazme un nuevo hombre hoy. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, poderoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, poderoso. No hay nadie como tú. Excelente, gracias Luis. ¿Algún material que ya has grabado o todavía? Este es mi tema. Este es tu tema. O sea, tengo 10 temas, pero todavía no está en el proceso de grabar porque necesito pulirlo. Ajá. Este es una de las primeras que
Está, teniendo. ya hice más de 10 canciones, pero esta es la primera que grabé así con la pistas. radio Lord Gospel de Coronel Oviedo. Excelente. Los muchachos de allá. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. A compartir con nosotros. Muy bien, sigue estando con nosotros también el licenciado Gustavo Ledesma del Departamento de Misiones. Ya también el pastor Alcides Román había compartido el trabajo. Y ustedes también tienen otro misionero, otra pareja de misioneros que están trabajando con los indígenas. Así es, Darío. Quería significar algunas cosas, algunos puntos de... Dios nos da capacidades diferentes, capacidades y funciones diferentes para poder trabajar en el reino juntos, ¿verdad? A algunos les da la capacidad, pienso yo, de ser los pioneros, ¿verdad? Y a otros les da la habilidad de poder construir encima de lo que los pioneros plantaron, ¿verdad? Y sepa que los segundos muchas veces son más importantes que los primeros. Da Bueno. gusto ser pionero, pero nadie quiere ser secundón. Y es tan importante hacer el seguimiento. Pero muchas veces la gente olvida el trabajo del pionero y ve los frutos que tienen los que vienen después, ¿verdad? Entonces, quiero resaltar eso, ¿verdad? Es fácil construir sobre cimientos bien hechos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo con las colonias indígenas, específicamente en Canindiyú, con en la colonia Pupucú, Parirí, ¿verdad? Con la parcialidad Paí-Tahuiterán, es donde la misión alemana tiene una estructura en ese lugar y nosotros estamos cooperando. La iglesia tiene una pareja de misioneros que trabaja allí. La hermana trabaja con la escuela, enseñando a los niños, y el hermano Modesto Espínola y Elena Quiroga son los que están trabajando ahí, una pareja joven con una hija, una niña de 3, 4, 5 años, y ellos hace 8 años que están trabajando allí, y se ha visto un proceso de crecimiento en esa comunidad, porque una de las razones creo que es porque trabajando con la escuela, con los niños. Palabras finales, Alfredo, para redondear un poco todo lo que ha sido la experiencia de conocer este ministerio de la Iglesia Bautista Betel de Coronel Oviedo. Bueno, vivir la fe en todas sus dimensiones y por otro lado dar a cada miembro una tarea en la cual él se siente realizado. Este es el secreto de ser una iglesia misionera y donde los pastores puedan. Yo crecí en Chacra, pero soy torpe, pero nuestro común amigo Juan Manuel Ojeda, la vez pasada llovió bien en Filadelfia y lo primero que saca en su Facebook es con su esposa plantando mandioca y batata y maíz, y dice: cuando llueve la semilla tiene que ir bajo tierra y en 4 meses por favor vengan para la fiesta de la cosecha. Y realmente en la historia la iglesia ha celebrado también toda esa teología agraria que realmente no la hemos cultivado bien, por lo cual nuestro interior está tan huérfano de iglesias y también de desarrollo comunitario, y yo creo que la iglesia ahí puede aportar muchísimo. Y lo está haciendo justamente como el ejemplo que hemos compartido hoy. Mis amigos, tenemos que cerrar en la noche de hoy. Pastor Santiago, muchísimas gracias. Gracias a vos también, Darío, y a los hermanos de Coronel Oviedo. Pastor Jimmy, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y poder de esta manera también mostrar a la gente como Iglesia Bautista Betel de Coronel Oviedo. Estamos trabajando, a pesar de que muchas veces decimos que no hacemos nada. Gustavo, gracias por tu tiempo. Gracias, Darío, gracias, hermanos. Y solamente una cosa, creo que como iglesia paraguaya podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer, y no necesitamos fondos extranjeros para hacerlo. Necesitamos solamente rendirlo a Dios y hacerlo. Excelente. Nadir, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Señores, cerramos este capítulo aquí en Dios con nosotros. Será hasta la próxima entrega. Dios les bendiga. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.